La inteligencia emocional y el liderazgo resonante. El cerebro emocional y el cerebro racional. Por muchos años, los investigadores en el campo del estudio del cerebro, tanto desde la perspectiva fisiológica como psicológica y del aprendizaje, han llegado a plantear que el cerebro se divide en dos. De igual manera que en el pasado se pensaba que el lado izquierdo o el hemisferio izquierdo del cerebro era el lado más lógico, matemático, y el hemisferio derecho era más creativo, más innovador y trabajaba más con aspectos metafóricos del lenguaje. También muchos postulan que existe un cerebro emocional y un cerebro racional. La realidad es que nuestro cerebro se comporta de ambas formas y dependiendo de los estímulos en el ambiente, nuestro cerebro va a manejar asuntos más de forma emocional o de forma racional, o va a combinar ambos, sobre todo cuando tiene que tomar una decisión. Así que eso es bien importante y es la base definitoria de este módulo. Ahora, las áreas asociadas al manejo racional de las emociones y las áreas asociadas a las emociones procesan la información de manera diferente. Y esto nos permite percibir dos perspectivas de la misma situación. En el pasado se pensaba que las mejores decisiones se tomaban desde la perspectiva racional. Ha sido un debate filosófico interesante que ha llevado a que tanto René Descartes, uno de los grandes racionalistas, y Baruch Spinoza, que era un panteísta, presentaran dos visiones diametralmente opuestas. René Descartes planteaba que el pensamiento tenía que ser racional y lógico, versus que Baruch Spinoza planteaba que el pensamiento, además de racional, tenía que tener unos componentes emocionales de forma tal que las personas pudiesen apreciar el entorno donde operan, las situaciones bajo las cuales viven, lo que hace que dos personas tengan dos visiones, una promoviendo de manera crítica la razón y otro creyente de la necesidad del pensamiento racional, pero también muy consciente de la necesidad de tomar las emociones en cuenta, sobre todo a la hora de tomar decisiones. Continuando con el cerebro emocional y el cerebro racional. En los niños, el sistema límbico, asociado con distintos tipos de emociones, se desarrolla mucho más rápido que la corteza prefrontal. Ahora, el papel de la corteza prefrontal es ayudar a mantener el control del sistema límbico. Por tanto, por eso es que nuestros niños tienden a ser mucho más emocionales, pero al no tener la corteza prefrontal tan desarrollada, muchas veces dan pie a todas las emociones que están experimentando sin tomar en consideración que al no tener desarrollada la corteza prefrontal, pues van a tener problemas para analizar no solamente el estado emocional, sino las emociones específicas donde ocurren estas, bajo qué circunstancias o situación. Así que esto lo que significa al final del día es que necesitamos el control racional de las emociones, que es la naturaleza de la inteligencia emocional. En la mayoría de los individuos, el cerebro emocional madura entre las edades de 10 y 12 años, mientras que el cerebro racional madura en las edades entre 22 y 24 años. Este retraso, que es más o menos de 10 a 12 años, es el desarrollo del cerebro racional y explica por qué los adolescentes y adultos jóvenes a menudo toman decisiones basadas en las emociones y por qué son propensos a comportamientos de riesgo. En cambio, los adultos maduros
tienen un cerebro ya más desarrollado y este cerebro racional va a mantener un cierto control sobre el cerebro emocional la mayor parte del tiempo. Continuando con el cerebro emocional y el cerebro racional. Antes de la década de 1900, los psicólogos creían que todas las señales cerebrales de los estímulos externos iban primero a la corteza prefrontal y luego al sistema límbico, que luego enviaba señales al resto del cuerpo para determinar la respuesta adecuada. En la década de 1990, el neurocientífico Joseph Ledoux, experimentando con animales, encontró un pequeño paquete de neuronas que enviaban algunas señales entrantes directamente a una estructura límbica llamada la amígdala. La amígdala está involucrada principalmente en el procesamiento de las emociones, la determinación de las respuestas emocionales y la codificación de los recuerdos emocionales. También la amígdala está asociada con la emoción del temor o el miedo. Claro, sí, todas las emociones de alguna manera generan algún tipo de activación en la amígdala, pero se ha encontrado que respuestas de miedo, temor, fobia, están más asociadas en intensidad a la amígdala. La amígdala recibe información directa de los sentidos y genera una respuesta incluso mucho antes de que la corteza prefrontal haya interpretado completamente las señales, o una respuesta espontánea o lo que se le puede llamar una respuesta al estrés, tal como huir, enfrentar el estresor o simplemente paralizarse. Esto lo que significa es que el cerebro emocional puede desencadenar una respuesta antes de que el cerebro racional lo haya examinado para su idoneidad, o sea, lo haya analizado o examinado para tratar de tomar la mejor decisión. Ahora, ¿cuál es la naturaleza evolutiva de las emociones? Ante una situación de peligro se activan las señales visuales que viajan a los procesos sensoriales hasta el tálamo y de ahí pasa a la amígdala para generar una respuesta defensiva rápida, como las tres que le mencioné, o huir, o atacar, o simplemente paralizarse. También se ha hablado de una cuarta respuesta, que es la de inmediatamente hacer alianza con otros y crear una coalición para defenderse. Esto es una respuesta sobre todo a cuando el Homo sapiens ya estaba configurado a través del arte rupestre, ya era un Homo sapiens, incluso hasta Neandertal podía ofrecer este tipo de respuesta. Ahora, en situaciones sumamente peligrosas, la amígdala estimula la generación de la hormona cortisol que tiende a bloquear el funcionamiento de la corteza prefrontal, bloqueando las funciones ejecutivas de pensar, racionalizar, planificar para lograr ejecutar. Ahora, ante una situación como esta, lo que sucede es que tan pronto el cortisol bloquea los lóbulos prefrontales, esto prepara a la persona para una respuesta rápida de supervivencia de las que ya hemos mencionado. Los mensajes emocionales capturan la atención. La mayor parte del tiempo las áreas emocionales y racionales trabajan juntas, sobre todo mientras más una persona madura. Envían mensajes simultáneos evaluando e interpretando estímulos asociados a amenazas, patrones y significados que deciden el tipo de respuesta que usted va a generar. El cerebro interpreta estos estímulos como respuestas a la supervivencia de la misma manera que nuestra especie lo hacía hace 300.000 años atrás.
Existen también varias emociones que nos preparan para emitir diversas respuestas. Uno sentirse apercibido por el miedo, un estado vigilante, va a permitir que inmediatamente que surge la situación, uno emita una respuesta que trate de fomentar el que uno pueda salir de la situación, sobre todo salir vivo o no herido o no lastimado o no afectarse, ¿verdad? Porque esta respuesta también usted las ve directamente en el trabajo. Como yo no me meto en problemas para que me despidan. Cómo yo tengo que actuar para que eso no suceda. Continuando con los mensajes emocionales, capturan la atención. Por ejemplo, el miedo causa la liberación de cortisol y adrenalina, hormonas que fluyen a través del torrente sanguíneo y llegan a los músculos para facilitar la respuesta corporal. Cuando estamos molestos, la sangre fluye hacia las manos y brazos, preparando a la persona para utilizarlas ante un posible ataque. ¿Ves que esto es una respuesta puramente evolutiva? Cuando las personas están tristes, baja el metabolismo y se estimula la reflexión, ya sea ante la pérdida y el dolor que esta causa. Cómo nos sentimos acerca de una situación casi siempre precede a lo que pensamos al respecto. De hecho, cuando preguntamos a la mayoría de las personas qué piensan sobre algo, su primera respuesta generalmente incluye más palabras cargadas de emociones en vez de utilizar palabras basadas en la racionalidad. Esto es lo que nos dicen algunos estudios sobre este tema. El cerebro emocional y los procesos de tomas de decisiones. El reconocimiento de errores activa la corteza cingulada anterior del cerebro. Es una región que está involucrada en la detección de errores. A esta corteza singular anterior le llamamos la CCA. Esta genera una señal eléctrica llamada negatividad relacionada con el error. Inmediatamente me levanta los circuitos de amenaza. Debido a que el error es un resultado inesperado, la CCA se enfoca en él y envía señales a otras áreas del cerebro, como el tálamo, que dirige de manera consciente el error que se ha cometido o que crea conciencia de cuál fue el error. Otras señales de esta corteza cingulada anterior llevan a la activación del hipotálamo, que también trabaja con las respuestas del sistema nervioso central simpático y parasimpático, enviando adrenalina al torrente sanguíneo, también el cortisol, pero al enviar adrenalina se da el fenómeno de que aumenta la frecuencia cardíaca y la tensión muscular. En consecuencia, la detección del error cometido se convierte en un fuerte evento emocional y es probable que usted se enoje consigo mismo o con quienes, se, se hayan comunicado con usted para indicarle que cometió un error. La CCA monitorea la interacción entre lo que la persona conoce del error y cómo se siente al respecto. Ahora bien, finalmente, las señales activan el hipocampo, que genera memorias. La amígdala ayuda a generar memorias, codificando dicha experiencia en la memoria a largo plazo, sin antes pasar por la memoria a corto plazo o la memoria de trabajo, como se le llama. Aquí tenemos un pequeño diagrama donde usted tiene decisiones que resultan en un error. Activación de la CCA generando una respuesta negativa
que impacta el tálamo y el hipotálamo. El tálamo lo impacta dirigiendo la atención para conocer el error y el hipotálamo dirigiendo las respuestas emocionales ante la ocurrencia de un error. Y finalmente el almacenaje en la memoria a largo plazo. Ahora bien, pudiendo describir esta respuesta, varios investigadores han tratado de ver cómo hay seres humanos que pueden manejar con bastante eficiencia sus emociones ante diferentes circunstancias en términos psicológicos, conductuales y actitudinales. Por lo que en años recientes los investigadores han sugerido que la capacidad del cerebro para vincular las emociones con los sistemas cognitivos o ejecutivos de la corteza prefrontal que están involucrados en la toma de decisiones puede, ¿no?, esta combinación de combinar, ¿no?, o las estructuras asociadas a las emociones con las estructuras asociadas al pensamiento racional nos lleva a tomar mejores decisiones. Eso es lo que posteriormente se va a definir como la inteligencia emocional. La inteligencia emocional describe la capacidad de percibir y comprender las emociones, usar las emociones para facilitar los procesos de pensamiento y gestionar las emociones para el éxito personal. Cuando hablamos de gestionar es cómo ya las manejo y las controlo efectivamente de forma tal que me dé los resultados dependiendo la situación y el contexto donde yo me encuentro. Esto llevó al doctor Daniel Goleman a escribir el libro Inteligencia Emocional en 1995, donde Goleman explicó cómo las personas pueden comprender a fondo sus emociones y manejarlas adecuadamente para cada situación. Y expresando que las personas que hacen eso tienen hasta un 85% más de probabilidades de tener éxito en su trabajo y en las decisiones de vida que o en comparación con las personas que tienen un pobre dominio de la inteligencia emocional. Ahora, ¿qué hábitos desarrollan personas con cerebro que tienen la capacidad de conectar emoción con razón? De poder controlar las emociones, analizar el estado emocional y tomar decisiones de cómo yo debo actuar sintiéndome emocionalmente en determinada forma, pero también dentro de una situación determinada y un contexto particular. Pues, ¿qué hábitos desarrollan estas personas? Aprenden a validar los sentimientos de los demás. También demuestran respeto por los sentimientos de los demás. Usan sus emociones para ayudar a tomar decisiones importantes. Asumen la responsabilidad de sus sentimientos y, desde luego, acciones. Distinguen claramente entre la información cognitiva y los sentimientos. Evitan controlar, culpar o juzgar a los demás. También buscan un resultado positivo cuando están experimentando emociones negativas. O sea, yo estoy molesto y dentro de mi molestia yo analizo qué de positivo tuvo el yo haberme molestado ante una situación, qué yo pude haber aprendido de esa emoción que experimenté, cómo puedo mejorar. Son factores que llevan cuando uno tiene la capacidad de manejar efectivamente sus emociones. Ahora, ¿qué nos dicen algunos estudios en el campo de la inteligencia emocional? Las personas con alto nivel de inteligencia emocional se encuentran menos estresadas, tienden a ser más exitosos en sus trabajos, tienden a ser felices y llevan vidas más plenas.
Curiosamente, los estudios parecen mostrar una correlación de pobre a moderada entre la inteligencia emocional y el coeficiente intelectual. No necesariamente implica que una persona con alta inteligencia emocional va a tener también una alta inteligencia cognitiva o intelectual. Las personas pueden ser inteligentemente inteligentes, valga la redundancia, o intelectualmente inteligentes, pero pueden tener una baja inteligencia emocional y viceversa. Ahora, una persona con baja inteligencia emocional puede estar en una posición de liderazgo, pero no ejecutar adecuadamente como un líder. Sobre todo si no sabe utilizar el poder que le confiere el puesto y cómo ejerce influencia en los miembros de su equipo de trabajo. También se ha encontrado que existen correlaciones moderadas y altas entre la inteligencia emocional y el estilo de liderazgo resonante que vamos a estar explorando próximamente. ¿Qué nos dicen algunos estudios en el campo de la inteligencia emocional? En un estudio se encontró que los socios de una firma de consultoría multinacional con una alta capacidad de inteligencia emocional obtuvieron 1.2 millones más de ganancias de las cuentas de los negocios que hacían en comparación con otros socios con una inteligencia emocional más baja, logrando una ganancia incremental de 139%. También esta investigación realizada para para el Centro para el Liderazgo Creativo encontró que las principales razones dadas para que los ejecutivos fueran despedidos involucraban déficits en su inteligencia emocional. Las tres causas principales fueron la dificultad para manejar el cambio, no poder trabajar bien en un equipo y las malas relaciones interpersonales. En una compañía de seguros, los agentes de ventas de seguro con una inteligencia emocional baja vendieron pólizas con una prima promedio de $54,000. Aquellos con una mayor inteligencia emocional vendieron pólizas por un valor de alrededor de $114,000. En un estudio con 130 ejecutivos, se encontró que en aquellos con mayor inteligencia emocional, estos tendían a ser preferidos por sus clientes en comparación con ejecutivos con menor inteligencia emocional. Para los representantes de venta en una empresa de informática, aquellos con mayor inteligencia emocional tenían un 90% más de probabilidades de terminar su capacitación en comparación con representantes que fueron seleccionados sin tomar en consideración su inteligencia emocional. Los asesores financieros de American Express, cuyos gerentes completaron un programa de capacitación de inteligencia emocional, fueron comparados con un número igual cuyos gerentes no habían llevado a cabo el programa. Durante el año siguiente a la capacitación, los asesores de gerentes capacitados hicieron crecer sus negocios en un 18% en comparación con el 16% de aquellos cuyos gerentes no estaban capacitados. Ahora bien, luego de repasar algunas investigaciones, vamos a hablar de cuáles son las dimensiones de la inteligencia emocional que más resonancia tienen en este campo. Boyatzis, Goldman y Ree, 1999, nos dicen que hay 5 dimensiones principales. El autoconocimiento, donde una persona con autoconocimiento tiene conciencia emocional o de sus emociones, posee la capacidad de autoevaluarse con bastante precisión y tiene mucha confianza en sí mismo. También está la autorregulación, donde una persona que tiene un alto nivel de autorregulación
se puede autocontrolar muy bien, es confiable, tiene conciencia plena de su capacidad y de su potencial para lograr objetivos, tienden a ser organizados, orientados a metas y al logro de estas, y adaptabilidad, sobre todo a los cambios abruptos, así como también la capacidad de poder innovar. También la motivación, sobre todo cuando se mide a través del sentido de logro o la capacidad o necesidad de logro, el compromiso, el esfuerzo que yo estoy dispuesto a ejercer, tanto cognitivo, emocional como psicomotor, para lograr una meta, la iniciativa, la capacidad que yo desarrollo para adelantarme a las circunstancias y tratar de provocar algo diferente o un cambio, y el optimismo, esta percepción de que independientemente de las consecuencias o situaciones que yo viva, más adelante me va a ir mejor. Está la empatía, que es la capacidad de entender a otros, desarrollar el potencial de otros, orientarse al servicio y manejar la diversidad y tener una conciencia política. ¿Que es una conciencia política? Saber cuáles son las reglas organizacionales, tanto formales como informales, uno moverse a través de esas reglas o normas y poder ser efectivo en sus interacciones. Quinto, destrezas sociales, donde está la influencia, la capacidad de yo lograr cambio en otros, la comunicación, la forma correcta de cómo enviar mensajes a través de unos medios determinados, también recibirlos, y que esa comunicación lleve a un resultado. El poder manejar conflictos cuando hay lucha por diferentes recursos, cuando hay diferencias de ideas, cómo mediar, cómo uno tratar de conciliar diferencias de manera tal que éstas se superen y uno pueda ampliar la capacidad de cómo salir de ese conflicto y orientarnos a continuar logrando nuestros resultados. El liderazgo, las destrezas de cómo un individuo influye y utiliza el poder correctamente junto con otros para lograr una meta. El ser un catalítico del cambio, una persona orientada al cambio. Establecer lazos afectivos, crear conexiones cara a cara con otros, esquemas de colaboración y cooperación, y trabajar en equipo. Estas dimensiones, que se agrupan en estas 5 grandes categorías o constructos, son los que definen la inteligencia emocional según Boyatzis, Goleman y Reed. Ahora, manejando el estrés utilizando la inteligencia emocional. Ante una situación estresante, no reaccione inmediatamente, sino cuente hasta 6 y luego conteste las siguientes preguntas. ¿Cómo estoy interpretando lo que me acaba de suceder? ¿Qué evidencia tengo para apoyar mi interpretación? ¿Qué tengo que perder y ganar si digo o hago una u otra cosa? ¿Qué aprenderé si digo o no digo o hago una u otra cosa? ¿Y qué es el peor escenario que nos puede suceder? Esto es bien importante porque yo me estoy autoevaluando basado en mi autoconocimiento, camino a que yo pueda efectivamente ser eficiente al manejar esta situación estresante que estoy experimentando. La automotivación. ¿Qué estrategias yo puedo realizar para aumentar mi automotivación? Aprenda a desarrollar el diálogo interno, a hablarme a mí mismo, a cuestionarme a mí mismo de manera objetiva y a relacionar el funcionamiento de su cuerpo de acuerdo a la emoción. Me siento muy nervioso, me tiemblan las manos. ¿Por qué eso me está pasando? Escondo mis manos
o utilizo mis manos o muevo mis manos para que no se vea que estoy nervioso. Cuestionarme a mí mismo, ¿por qué estoy nervioso? Esto yo lo he vivido antes, yo lo he hecho antes. ¿Por qué realmente me tengo que poner nervioso? También es la capacidad de usted hablarse a usted mismo y mantener las emociones en perspectiva. Porque debo estar contento, pero también porque debo estar triste. ¿De qué esto se trata? Cuando una persona se habla a sí mismo, conecta los lóbulos prefrontales con áreas asociadas al lenguaje, al tálamo y desde luego al sistema límbico. Las afirmaciones son sumamente importantes para la automotivación. Otro elemento para fomentar la automotivación es conectar con personas positivas y optimistas. ¿Para qué yo voy a invertir tiempo con personas amargadas y frustradas si puedo invertir tiempo en personas positivas que me añadan valor, que me enseñen y que me ayuden a vivir una vida más plena dentro y fuera del trabajo? El desarrollo de otros. Para yo querer desarrollar a otro, el querer es la base. Por eso, identifique personas a las cuales usted quiere ofrecerle coaching y mentoría. Desarrolle la actitud de querer mejorar a los miembros de su equipo de trabajo, sin que esto se lo pidan. Bríndele ayuda. No, si les va a dar retroalimentación negativa, ofrézcale la posibilidad de que usted le ayude a mejorar. Busque opiniones de los miembros de su equipo e implante ideas que permitan que las personas apliquen sus conocimientos, destrezas y habilidades de la mejor forma. Así que busque escenarios donde la gente o los miembros de su equipo puedan aprender. Identifique oportunidades de desarrollo para los miembros de su equipo de trabajo, ya sea para adiestrarse dentro de la organización, de manera autodidacta, en la universidad, a través de cursos de educación continuada, en fin, oportunidades para aprender, ya sean formales o ya sean informales. Ahora, ¿cómo yo manejo las emociones durante una crisis? Los líderes necesitan estar visibles en una crisis. Esto es bien importante. Esto yo lo he comprobado, de que cuando hay una crisis, la presencia del liderazgo es sumamente importante. Obtenga toda la información necesaria para que pueda alinear sus sentimientos y emociones ante la información que tiene disponible. Sus sentimientos y emociones tienen que ser congruentes a sus acciones y el comportamiento verbal y no verbal. Póngase en la situación de las personas afectadas, o sea, establezca empatía. ¿Por qué? Porque la empatía es totalmente fundamental en este proceso. Es virtualmente fundamental. Reconozca la crisis, pero enfóquela en las soluciones a esta, una vez ya la crisis esté identificada. Una recomendación es practicar el pensamiento 20-80. 20-80 implica que si yo estoy en una crisis, lo primero que tengo que hacer es tomar el 20% del tiempo para tener clara cuál es la crisis, por qué viene la crisis, de dónde vino la crisis, si esto ha surgido antes, tener un panorama bien claro de la crisis y luego utilizar el 80% restante para desarrollar aquellas ideas o iniciativas que ayuden a resolver la crisis, implantando un plan de acción determinado. Mindfulness o atención plena. Más adelante veremos en el modelo de liderazgo resonante el papel que juega la atención plena y cómo un líder, para ser resonante, necesita aplicar, pero primero entender lo que es la atención plena. ¿Y qué es la atención plena? Es un estado psicológico donde la persona se enfoca en el presente o en el momento presente y en un asunto o situación determinada.
La atención plena se practica a manera de una meditación, una meditación que busca disminuir la actividad en el sistema límbico, ayudando a la persona o a que la persona se enfoque en el aquí y en el ahora. La idea es enseñarle al cerebro a enfocar la atención completa en una experiencia inmediata sin reaccionar a ella. ¿La idea cuál es? Es obtener los detalles del evento perturbador que están en su memoria de trabajo para que su estrés y ansiedad puedan disminuir. Y una combinación entre aplicar resiliencia. Es la capacidad que tiene una persona de manejar la adversidad. Se demuestra a través de la tolerancia que uno posee ante determinados estresores. Tiene que ver con los estilos de pensamiento. Una persona que piensa que los eventos y situaciones son temporeras tiende a mostrar mayor resiliencia. Los escáneres cerebrales o las imágenes de resonancia magnética revelan que cuando estamos angustiados por un incidente perturbador, la corteza prefrontal derecha es altamente activa. A medida que nos recuperamos, las áreas prefrontales izquierdas se activan y las regiones derechas se calman. Actividad en el lado derecho. Refleja estrés. Actividad del lado izquierdo demuestra resiliencia. Por tanto, los investigadores indican que entrenar el cerebro para que se concentre con calma en un problema podría dar tiempo a las regiones del cerebro del lado izquierdo para ayudarnos a recuperarnos del estrés y la ansiedad causados por el problema, en lugar de reaccionar a él mientras estamos en un estado perturbado. Empatía. La persona con altos niveles de empatía emocional refleja altos niveles de empatía. Puede identificarse con los problemas y situaciones de otros. Una vez identifican con las necesidades de los otros, tratan de ayudarles a buscar soluciones para resolver sus problemas. La empatía no significa cogerle pena a la persona, sino identificarse con sus problemas y necesidades, convirtiéndose en un recurso de apoyo. Ahora, ¿por qué hablamos del tema del liderazgo resonante? El liderazgo resonante establece que los líderes tienen que establecer conexiones emocionales positivas con sus subordinados, con el propósito de alinear dichas emociones con lo que es la misión, visión, valores y las metas y objetivos de la organización. Un líder resonante capitaliza su inteligencia emocional en las relaciones sociales que establece en su entorno laboral. El modelo de liderazgo resonante implica que un líder va a conectar con sus subordinados capitalizando sobre 3 dimensiones bien importantes: la compasión, la esperanza, la conciencia activa o la atención plena, como también se le llama, o en inglés, mindfulness. ¿Qué pasa con los líderes resonantes? Estos tienden a establecer conexiones intelectuales y emocionales con personas y grupos de forma tal que logran un alto nivel de persuasión con las personas que les rodean. Pueden influir en las decisiones de seguidores y de líderes de un mayor nivel. Reflejan ser personas que poseen un alto nivel de autocontrol y están conscientes de sus fortalezas y áreas de oportunidad. Pueden identificar las emociones de otros, sus necesidades e identificarse con estas. También poseen las destrezas para conocer cuando las personas se sienten incómodas al tener que realizar un trabajo y explorar las razones de por qué se sienten en tal estado de ánimo.
Ahora, continuando con el liderazgo resonante. Los líderes resonantes establecen un vínculo entre los estados emocionales y las tareas que otros tienen que realizar, de manera que, con su ayuda, estos pueden usar las emociones positivas para realizar su trabajo con calidad y eficiencia. Estimulan a que sus subordinados puedan desarrollar la atención plena, o sea, mindfulness, la compasión y la esperanza con otros compañeros de trabajo. También tienen la capacidad de mediar con efectividad cuando surgen situaciones que acarrean emociones negativas y tratan de transformar estas en emociones positivas o experiencias de aprendizaje. Atención plena o mindfulness o conciencia plena también. Las personas que practican el mindfulness o la atención plena viven conscientes de quiénes son como personas, lo que conocen y de sus experiencias. Buscan entender la manera de ser de otras personas, sus motivaciones, inquietudes, fortalezas y áreas de oportunidad. Analizan los diversos ambientes en que se desenvuelven, tratando de entender los mismos y las personas que lo componen. Se mantienen atentos a sus propias conductas y emociones al reaccionar ante diversas situaciones. Viven el estado presente, se enfocan en los aspectos que les rodean en el momento que están viviendo. No se enfocan en el pasado sin tener plena conciencia de que están en el presente. Así tampoco visualizan el futuro sin dejar de pensar que están viviendo en el momento. Esperanza. La dimensión de la esperanza hace que las personas perciban que el futuro que visualizan es inalcanzable. Desarrollan una visión y hacen todo lo posible por alcanzarla. Se inspiran a sí mismos y a otros para el logro de metas a corto, mediano y largo plazo. Tienden a ser persistentes en el logro de las metas, ya que visualizan los beneficios que éstas les van a traer. Continuando con la esperanza, estas personas gustan de hacer planes y llevarlos a cabo. Disfrutan de lograr las metas y son pacientes y disciplinados en el logro de estas. Tienden a pensar que para lograr las metas futuras hay que tener las capacidades y recursos para lograrlo. Se esfuerzan por conseguir los recursos para lograr las metas. La esperanza no es solamente un concepto de yo esperar que las cosas sucedan. La esperanza dentro del modelo de liderazgo resonante lo que implica es que uno como individuo piensa de manera optimista que el futuro está ahí. Solamente tengo que buscar las herramientas, prepararme y salir a buscarlo. Compasión. La compasión, según el modelo de liderazgo resonante, se relaciona con la capacidad de las personas para entender los deseos y necesidades de otros y actuar para que éstos logren alcanzar satisfacer las mismas. Estos tipos de personas desarrollan la habilidad para analizar las situaciones de otros y visualizarlas desde su propia perspectiva. Pueden evaluar si las causas que aquejan a otros son productos de situaciones externas o autoinfligidas por el propio individuo. Pueden identificar escenarios futuros en que las personas puedan experimentar si no cambian las condiciones que les afligen. Ahora vamos a hablar de los estilos emocionales. ¿Por qué hablar de los estilos emocionales? El Dr. Richard Davidson, neuropsicólogo de la Universidad de Madison en Wisconsin, ha encontrado que el cerebro manifiesta unos comportamientos relacionados a unos estilos emocionales determinados. También el Dr. Davidson ha encontrado
que a través de ejercicios y prácticas contemplativas se puede cambiar la plasticidad cerebral y aprender a practicar los estilos emocionales. Ahora, por definición, ¿qué son los estilos emocionales? Son conjuntos de reacciones emocionales y respuestas de enfrentamiento que difieren en clase, intensidad y duración. Cada persona desarrolla los estilos emocionales de manera diferente, desarrollando un perfil único. Esto no significa que no puntúen alto o bajo en todas las dimensiones, sino que la intensidad y duración será diferente en cada individuo. Esto hace que nuestras respuestas sean, en cierto grado, predecibles. Continuando con los estilos emocionales. Uno de los dilemas que presenta la investigación de los estilos emocionales es dónde se originan los mismos. Ahora bien, el debate principal gira en torno a si estos tienen un alto nivel de predisposición genética o se moldean por las experiencias de interacción humana y ambiental. Continuando con los estilos emocionales. Las investigaciones sugieren que es una combinación de ambos y que la variable mediadora es la evolución. Esto significa que la evolución requiere de la genética y cómo los genes se amoldan a la interacción humana y el medio ambiente. Este enfoque nos ayuda a entender las razones para la evolución del cerebro, lo que sugiere que los estilos emocionales son respuestas evolutivas que genera el cerebro de acuerdo a la situación que la persona experimenta. Por ejemplo, uno de los estilos emocionales es la resiliencia. Este tiene que ver con la manera en que las personas manejan los eventos que tienden a ser interpretados como altamente estresantes o catastróficos. Está relacionado con los retos que las personas tienen que enfrentar. Implica el ver cómo las personas se recuperan ante los eventos adversos. También está la perspectiva positiva. Ese es el segundo estilo. Las personas con perspectiva positiva tienden a usar mucho su energía para lograr las metas y actividades que se proponen realizar. Tienden a enfocarse en aquellas actividades que le motivan, se enfocan e involucran en actividades que les ayudan a prosperar en su trabajo, familia y comunidad. Reflejan un estado de ánimo positivo y mantienen un alto grado de optimismo. Las personas que mantienen un estilo de ánimo de este tipo generan muchas emociones positivas. Tercer estilo, intuición social. Las personas con intuición social reflejan ser personas o individuos que pueden analizar el comportamiento no verbal de las personas, sus intenciones y posibles agendas. Desarrollan la capacidad para decidir a qué grupos pertenecer. También analizar los estados de ánimo y conducta de las personas dentro de los grupos para entender sus metas, agendas y objetivos, tanto en lo personal como en lo colectivo. Autoconciencia. Las personas en esta dimensión desarrollan la capacidad de analizar profundamente sus pensamientos y sentimientos para armonizar estos con sus conductas verbales y no verbales. Desarrollan la capacidad de establecer un diálogo interno para identificar sus fortalezas y áreas de oportunidad. Desarrollan el potencial de autoevaluar sus acciones de acuerdo al grado de efectividad e inefectividad y corrigen el curso de las mismas cuando éstas no están logrando sus metas u objetivos. Sensibilidad al contexto. Este estilo indica que las personas con alta sensibilidad al contexto tienen la capacidad para identificar las reglas convencionales de interacción social en momentos o circunstancias determinadas. Este tipo de persona desarrolla la capacidad para identificar las reglas formales e informales bajo las cuales operan los grupos, el contexto bajo el cual operan y las circunstancias o situaciones que estos experimentan.
Enfoque. El sexto estilo emocional es la capacidad de una persona de prestar toda su atención a una actividad o tarea de forma tal que no le afecten las distracciones. Se relaciona con el potencial de enfoque y concentración de un individuo. A mayor concentración, la persona puede enfocarse en todo y en las partes de lo que está realizando. Puede llegar un momento en que la persona desarrolle un nivel de tal concentración o enfoque que genere flow o lo que se conoce, según dice el psicólogo belga Mihaly Csikszentmihalyi, una experiencia psicológica óptima.